Hay una ciudad que huele a cemento mojado y a sueños sin terminar. Los Ángeles, 1972. En las calles donde el polvo del desierto se mezcla con el brillo artificial de Hollywood, un joven actor sin nombre intentaba convencer al mundo y a sí mismo de que era más que un extra de segunda. Se llamaba Sylvester Stallone. Tenía 26 años, un departamento que apenas podía pagar, y una certeza que cargaba como armadura. Sabía pelear. No como en el cine, como de verdad. Desde sus años en las calles de Nueva York, el boxeo había sido su idioma. Golpe recto, gancho izquierdo, esquiva. Para Stallone, el ring no era solo un deporte, era una filosofía completa. Era la prueba de que un hombre podía pararse frente al caos, absorberlo y devolverlo multiplicado. Él creía en los puños, creía que el boxeo era la forma más honesta y brutal de medir a un ser humano. Y entonces, en ese año que todavía olía a posibilidades, alguien le habló de un hombre que entrenaba en un gimnasio de Culver City, un tipo que decía que el boxeo tenía huecos del tamaño de un autobús, alguien que no usaba guantes para entrenar, que se movía como si el tiempo fuera una simple sugerencia. El nombre era Bruce Lee. Stallone sonrió cuando lo escuchó. Claro que había oído ese nombre, todo Hollywood lo había oído, pero los actores de artes marciales y los boxeadores no jugaban en la misma cancha. Eso pensaba él, eso creía con la convicción de alguien que nunca ha sido realmente derribado. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. El nombre de Bruce Lee no era nuevo en los labios de Hollywood, pero para Stallone, ese nombre pertenecía a una categoría diferente. La del espectáculo. Las artes marciales eran fotogénicas, llenas de saltos y gritos y golpes que sonaban demasiado perfectos para ser reales. El boxeo, en cambio, era otra cosa. Era sudor que sabe a hierro. Era el crujido de los nudillos contra el cuero. Era el peso de un cuerpo cayendo sobre la lona con la gravedad brutal de lo inevitable. Stallone había crecido viendo peleas. No en televisión. En vivo. En sótanos de Nueva York donde los hombres apostaban billetes arrugados, y el árbitro a veces era el mismo que había armado la pelea. Sabía lo que era un buen gancho de izquierda. Sabía lo que se sentía recibir un directo en el mentón cuando las piernas aún no se han calentado. Conocía el boxeo como se conoce un idioma nativo, sin pensarlo, sin traducirlo, simplemente viviéndolo. Por eso, cuando un conocido del medio le dijo que Bruce Lee entrenaba en un gimnasio de Culver City y que estaba dispuesto a esparrear con cualquiera que se creyera bueno de verdad, Stallone no lo pensó como un peligro. Lo pensó como una oportunidad de demostrar algo que llevaba años guardando sin que nadie se lo preguntara. Que él era un peleador real, que el ring era su territorio, que los actores de patadas y saltos no sobrevivían un round con alguien que de verdad sabía golpear. Llamó al día siguiente. El gimnasio de Culver City no era lo que Stallone esperaba. No había alfombras de tatami ni banderas orientales ni incienso. Era un espacio rectangular con piso de madera, sacos de boxeo colgando del techo, y el olor universal de los gimnasios serios, sudor viejo y cuero caliente. Stallone entró con sus guantes bajo el brazo y una seguridad que ocupaba más espacio que él mismo. Bruce Lee ya estaba ahí. Y esto es lo que nadie que no haya visto a Bruce Lee en persona puede entender del todo. Verlo en movimiento era una experiencia que el cerebro tardaba en procesar. No era grande. No tenía el cuerpo de un jugador de fútbol americano ni los hombros de un levantador de pesas. Pesaba menos de 65 kilos. Sus brazos parecían los brazos de un hombre común. Pero había algo en la manera en que se movía que descolocaba la percepción. Como si sus pies supieran exactamente dónde iba a estar su cuerpo antes de que el cuerpo lo decidiera. Stallone lo saludó con la confianza de alguien que todavía no ha entendido dónde está parado. Lee respondió con una sonrisa tranquila, sin ego visible, sin provocación. Simplemente presente, un hombre que ya sabía cómo iba a terminar el día y que no necesitaba anunciarlo. Calentaron en silencio. Stallone sombrea unos minutos frente al espejo. Lee estira con una fluidez que parece anatómicamente imposible. El entrenador de Lee, Danny Nosanto, ajusta los protectores del ring. Nadie habla demasiado. El aire tiene esa densidad particular que precede a las cosas que se recordarán por décadas. Entonces alguien dijo, suban. Las reglas fueron simples. Casi demasiado simples. Stallone usaría guantes. Atacaría como quisiera, con todo lo que sabía, sin restricciones. Bruce Lee no usaría guantes. Solo se defendería. No devolvería golpes. Su único objetivo sería no ser tocado. Stallone escuchó las reglas y algo en él se asentó con más fuerza. Parecían ventajosas. Él podía golpear. Lee solo podía moverse. Eso sonaba, en términos estrictamente lógicos, como una ventaja considerable para el hombre con los guantes. Además, Stallone era más pesado, tenía más masa, más fuerza de empuje. Si lograba conectar aunque fuera un golpe sólido, el punto estaría hecho.
Lo que Stallone no había calculado era que Bruce Lee no funcionaba según ninguna lógica que él conociera. El primer round empezó con la campana. Stallone fue directo. Eso era lo suyo. Presión frontal. JAB para abrir distancia. Cruzado derecho para cerrar el argumento. Funcionaba en el ring. Funcionaba en la calle. Era el idioma con el que su cuerpo hablaba cuando las cosas se ponían serias. El JAB no encontró nada. No hubo un esquive dramático. No hubo un salto hacia atrás. Bruce Lee simplemente no estaba donde Stallone calculó que estaría. Era como golpear humo. Como intentar atrapar el reflejo de una vela en el agua. El cruzado derecho tampoco conectó. Lee se había movido 2 centímetros hacia la izquierda, y esos 2 centímetros fueron suficientes para que el puño pasara a milímetros de su mandíbula sin rozarla. Stallone frunció el ceño, se recompuso, volvió a intentarlo. El segundo intento fue más calculado. Stallone conocía la psicología del ring, sabía que los esquivadores tienen patrones, que el cuerpo humano por instinto tiende a moverse hacia el mismo lado bajo presión. Era cuestión de leer el patrón y anticiparlo. Eso había aprendido en los sótanos de Nueva York. Eso le había funcionado siempre. Lanzó una combinación corta. Jab, JAB, gancho izquierdo. La intención era forzar el esquive hacia la derecha y luego cerrar con un directo que no tuviera salida. Bruce Lee no fue hacia la derecha, no fue hacia ningún lado predecible. Se bajó, giró la cadera, y apareció ligeramente detrás del eje de ataque de Stallone, con una fluidez que parecía coreografiada. Pero no era coreografía, era algo más profundo que eso. Era un nivel de lectura corporal que Stallone no había encontrado nunca. Lee estaba leyendo su cuerpo antes de que su cuerpo actuara. Estaba respondiendo a intenciones musculares que Stallone ni siquiera sabía que estaba transmitiendo. El round terminó sin que Stallone conectara nada. Se fue a su esquina con la mandíbula apretada. Danny Nosanto le ofreció agua. Stallone no dijo nada. Miró al centro del ring donde Lee estaba de pie, tranquilo, con la respiración apenas alterada, como si acabara de dar un paseo. No estaba presumiendo, no estaba provocando. Estaba simplemente ahí, en ese estado de calma que resulta más desconcertante que cualquier provocación verbal. Fue la primera vez en años que Stallone sintió algo parecido al miedo. El segundo round fue peor, no porque Stallone hubiera bajado la intensidad. Todo lo contrario, entró con una agresividad que en otros contextos habría terminado el asunto en los primeros 20 segundos. Combinaciones largas, movimiento lateral, cambios de ritmo, todo lo que sabía, todo lo que tenía, cada recurso que había acumulado en años de entrenar en serio y de pelear cuando no había otra opción. Bruce Lee lo absorbió todo sin esfuerzo visible. Y aquí estaba el detalle que comenzó a romper algo en la cabeza de Stallone. Lee no solo esquivaba de una manera que siempre lo dejaba en posición de responder. En cada momento en que el puño de Stallone pasaba en falso, Lee estaba exactamente donde podría haber contraatacado si esas hubieran sido las reglas. No lo hacía, pero Stallone lo sabía, su cuerpo lo sabía. El instinto de peleador le decía, después de cada esquive, que acababa de recibir un golpe imaginario que en otra situación habría sido real. Era una lección silenciosa, una clase magistral sin palabras. Al final del segundo round, Stallone tenía los hombros cargados de esfuerzo inútil, la respiración entrecortada, y la conciencia brutal de que en ese ring estaba siendo educado por alguien que ni siquiera necesitaba tocarlo para demostrar su punto. Se sentó en el banquillo, miró sus guantes, y por primera vez desde que recordaba, no supo qué decir. Hay momentos en la vida de un hombre en que el silencio dice más que cualquier argumento. Stallone no pidió un tercer round, no porque se rindiera en voz alta, sino porque algo más honesto que el orgullo le dijo que no había nada que ganar insistiendo en el mismo idioma frente a alguien que hablaba uno completamente diferente. Se quitó los guantes despacio. Bruce Lee se acercó. No con superioridad, no con ese gesto condescendiente del que ha ganado y quiere que el otro lo sienta. Se acercó como lo haría un maestro después de que el alumno ha tenido su primera epifanía real. Con respeto por el proceso. Hablaron. Y esto es lo que pocas personas saben de Bruce Lee fuera de sus películas. Era un conversador extraordinario. Había estudiado filosofía. Había leído a Krishnamurti, a Watts, a los estoicos griegos. Pensaba el combate como un sistema de conocimiento, no como una colección de técnicas. Le explicó a Stallone, con la calma de alguien que lleva años habitando esa certeza, que el boxeo era un lenguaje poderoso con una limitación fundamental. Tenía reglas. Y las reglas, en un enfrentamiento real, eran paredes invisibles que el cuerpo construía sin que el boxeador lo supiera. Stallone escuchó, y escuchar, para un hombre que llevaba años siendo el que hablaba, fue en sí mismo un acto revolucionario. Lo que Bruce Lee dijo esa tarde en el gimnasio de Culver City no fue un ataque al boxeo,
fue algo más incómodo que eso, fue un análisis honesto. Lee admiraba el boxeo. Admiraba la potencia de sus golpes, la resistencia que construía, la mentalidad de guerra que forjaba en quien lo practicaba en serio. Pero señalaba algo que ningún entrenador de boxeo le había dicho jamás a Stallone. El boxeo entrenaba el cuerpo para existir solo de la cintura hacia arriba. Las piernas aprendían a moverse de cierta manera. Los brazos aprendían a atacar y defender dentro de ciertos ángulos. El cuerpo entero desarrollaba una inteligencia específica para ese sistema. Y esa inteligencia, poderosa dentro del ring, creaba puntos ciegos fuera de él. Ángulos que el boxeador nunca aprendía a ver porque las reglas nunca lo obligaban a verlos. Lee lo demostró sin subir al ring de nuevo. Le pidió a Stallone que se pusiera de pie y atacara con un directo normal. Stallone lo hizo. Lee, sin guantes, sin moverse del lugar, simplemente ajustó el ángulo de su cuerpo 2 grados, y el brazo de Stallone pasó sin encontrar resistencia. Luego mostró dónde habría estado su contraataque. El codo de Stallone, la costilla izquierda, la base del cuello. Stallone no dijo nada, pero internamente, algo estaba colapsando, no de manera catastrófica, de manera quirúrgica, como cuando una verdad nueva entra despacio y reorganiza todo lo que creía saber. Esa noche, Stallone manejó de regreso a su departamento en silencio. No puso música. No encendió la radio. Se quedó con el sonido del motor y el ruido de los semáforos, y ese peso particular que deja en el pecho una experiencia que no puedes todavía nombrar del todo. Había entrado al gimnasio como un boxeador, salía como algo diferente. No como un vencido, porque Lee nunca lo había golpeado, pero tampoco como el mismo hombre. Había algo en la experiencia que no encajaba en los archivos mentales que tenía sobre el combate, sobre la habilidad, sobre lo que significaba ser bueno en algo. ¿Qué tan bueno era si alguien podía hacerte parecer invisible frente a ti mismo? ¿Qué tan completo era tu sistema si otro hombre podía vivir en los espacios vacíos de ese sistema sin dificultad aparente? Llegó al departamento, se sentó en la cama. En la mesita de noche tenía un cuaderno donde a veces escribía ideas, escenas, diálogos. Había empezado a pensar en serio en la posibilidad de escribir algo. Aunque todavía no sabía qué, los papeles seguían sin llegar, las audiciones seguían terminando con un no educado y una puerta cerrándose. Abrió el cuaderno esa noche y escribió una sola línea. No la recordaría palabra por palabra años después, pero su esencia era esta. ¿Qué se siente cuando descubres que el mundo es más grande de lo que pensabas? Esa pregunta lo acompañaría durante los siguientes meses. Los días siguientes a ese encuentro fueron extraños. Stallone siguió entrenando boxeo, porque el boxeo era lo que sabía, y no iba a abandonarlo por una tarde de humillación silenciosa. Pero algo había cambiado en la manera en que miraba el saco, en la manera en que se movía frente al espejo. Había una grieta en la certeza, y por esa grieta entraba una luz incómoda. Empezó a observar sus propios movimientos de una manera diferente, a preguntarse dónde estaban los ángulos muertos, a intentar moverse de maneras que su entrenamiento nunca le había pedido. Era torpe al principio, ridículo incluso. Su cuerpo protestaba contra la novedad como cualquier cuerpo que ha sido programado para hacer lo mismo durante años. Pero también empezó a leer. Buscó los libros que Lee le había mencionado. Encontró escritos sobre el Jeet Kune Do, el sistema de combate que Lee había desarrollado no como una escuela de artes marciales sino como una filosofía de movimiento. La idea central era desconcertante en su simplicidad. Ningún sistema es completo. Todo sistema tiene límites. La libertad real en el combate viene de conocer los límites del propio sistema y moverse más allá de ellos cuando sea necesario. Stallone leyó eso 3 veces, y sin saber todavía por qué, pensó en su carrera, en los límites de su sistema, en los ángulos muertos de su propia vida, en todo lo que no podía ver porque nadie lo había obligado todavía a verlo. Hay una versión de Sylvester Stallone que Hollywood conoció primero, el extra desesperado, el hombre que tocaba puertas y recibía silencios, el que dormía en la biblioteca pública cuando no podía pagar el alquiler, el que vendió su perro porque no tenía con qué alimentarlo, y luego lo compró de vuelta con el primer dinero que ganó, porque vivir sin ese perro era una forma de traición que no podía sostener. Esa versión de Stallone existía en paralelo con la del boxeador seguro de sí mismo. Y el encuentro con Bruce Lee hizo algo que el hambre y la necesidad no habían logrado del todo. Le mostró que los sistemas en los que confiaba tenían techos. No solo el sistema del combate, el sistema completo de cómo entendía el mundo. Llevaba años creyendo que la fuerza era suficiente, que si empujabas con suficiente intensidad, si aguantabas más que el siguiente, si te negabas a caer cuando todo indicaba que debías caer, eventualmente el mundo cedía. Era la filosofía del boxeador llevada a la vida. Resistencia, presión, voluntad.
Pero Bruce Lee le había mostrado algo diferente esa tarde, que a veces el mundo no cede porque le aplicas más fuerza. A veces el mundo cede porque encuentras el ángulo que él no vio venir, porque te mueves donde el sistema contrario tiene vacíos, porque la inteligencia puede hacer lo que la fuerza no puede, aparecer donde el otro no te espera. Stallone guardó esa idea, la guardó sin saber todavía para qué la iba a necesitar. Pasaron meses, Hollywood seguía siendo una ciudad que prometía y no cumplía. Stallone actuaba en pequeños papeles que no llevaban a ninguna parte. Escribía de noche cuando el silencio del departamento se volvía lo suficientemente denso como para que las ideas tuvieran espacio. Y en ese cuaderno que había abierto la noche del encuentro con Lee, fue acumulando algo que todavía no reconocía como una historia. Había un personaje que se formaba despacio. Un hombre de Filadelfia. Alguien que no era el más talentoso, ni el más listo, ni el más preparado. Alguien que funcionaba con el mismo principio que Stallone había llevado como bandera toda su vida, la pura voluntad de no rendirse. Pero que aprendía, a lo largo de la historia, que la voluntad sola no era suficiente, que había que conocer los propios límites para poder trascenderlos. Ese personaje tenía puños, tenía corazón, tenía el sabor del cemento húmedo de las calles donde Stallone había crecido. No tenía nombre todavía. Lo que sí tenía era una escena que Stallone no podía sacar de su cabeza. Alguien subiéndose a un ring sabiendo que iba a perder, pero subiendo de todas formas. No por estupidez, no por ignorancia, sino porque había entendido que el verdadero combate no era contra el otro hombre, era contra la propia idea de lo que uno era capaz de ser. Esa escena venía del gimnasio de Culver City. Venía de la tarde en que Stallone no pudo tocar a Bruce Lee. Bruce Lee murió en julio de 1973. Tenía 32 años. La noticia llegó a Stallone mientras leía en su departamento y lo dejó con una quietud extraña. Una mezcla de incredulidad y algo parecido a la deuda. El hombre que lo había derribado sin tocarlo ya no estaba, pero lo que había dejado sí estaba. Vivía en un cuaderno con páginas dobladas y frases subrayadas. Vivía en una manera diferente de moverse frente al espejo del gimnasio. Vivía en la grieta que esa tarde había abierto en la certeza de Stallone. Los meses siguientes fueron los más duros, no solo emocionalmente. Económicamente, Stallone estaba en el piso más bajo que recordaba. Los papeles no llegaban. El cuaderno seguía creciendo. El personaje de Filadelfia ya tenía nombre. Rocky. Un nombre corto, duro, que sonaba como un golpe seco contra el saco. En marzo de 1975, Stallone dio una pelea que lo terminó de encender. Muhammad Ali contra Chuck Wepner. Un boxeador desconocido que nadie esperaba que durara más de 3 rounds contra el mejor del mundo. Wepner duró 15. Tiró a Ali al piso en el 9º. Perdió, pero de una manera que nadie que la vio pudo olvidar. Stallone fue a su casa esa noche y escribió el guión de Rocky, en 3 días con sus noches. Pero la semilla de Rocky no estaba en esa pelea. La semilla estaba en Culver City, en el ring donde no pudo tocar a Bruce Lee ni una sola vez. Escribir el guión fue la parte más fácil. Lo que vino después fue el verdadero combate. Los estudios querían comprar el guión, pero no querían a Stallone en el papel principal. Le ofrecieron dinero. Buen dinero para alguien que había estado durmiendo en bibliotecas. Le ofrecieron $200,000 para cederles la historia, y que ellos pusieran a un actor establecido en el rol protagónico. Stallone rechazó la oferta. La rechazó múltiples veces. Cada rechazo era más caro que el anterior, porque las ofertas seguían subiendo. Llegaron a ofrecerle $300,000. En ese momento Stallone tenía $106 en su cuenta bancaria. Su esposa estaba embarazada. El departamento era una promesa que el sueldo no terminaba de sostener. Y Stallone dijo que no. No por capricho, no por ego, aunque el ego siempre está presente en estos momentos. Lo dijo porque había aprendido algo en ese gimnasio de Culver City 3 años antes. Que la diferencia entre ser bueno y ser extraordinario no estaba en el sistema que usabas. Estaba en si eras capaz de movilizarte hacia los espacios donde los demás no se atrevían a ir. Todos los actores con sentido práctico habrían aceptado el dinero. Stallone encontró el ángulo muerto, el ángulo donde nadie más estaba mirando, y fue hacia ahí. Igual que Bruce Lee en el ring, apareció donde el sistema no lo esperaba. Los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff finalmente cedieron. No porque se convencieran de que Stallone era el actor correcto, lo hicieron porque era imposible separar al hombre de la historia. Rocky era Stallone. Stallone era Rocky. Esa fusión era lo que hacía que cada línea del guión tuviera el peso específico de algo que no había sido inventado sino sobrevivido. El rodaje comenzó en enero de 1976 con un presupuesto de $1 millón. Ridículo para los estándares de Hollywood incluso en esa época. Sin lujos, sin comodidades,
Las escenas en los muelles de Filadelfia se rodaron de madrugada con equipos mínimos. La famosa secuencia de los escalones del Museo de Arte de Filadelfia se filmó en una sola mañana. Stallone entrenó con una intensidad que sus compañeros de rodaje recordarían décadas después, no solo porque necesitaba verse creíble en el ring, sino porque llevaba dentro la memoria física de lo que era enfrentarse a alguien que te supera en todos los ángulos que conoces. Sabía lo que se sentía, sabía la textura de ese tipo de derrota silenciosa, y sabía que Rocky tenía que sentirla también para que el público la reconociera como real, porque las audiencias no reconocen la perfección, reconocen la verdad. Y la verdad de Rocky vivía en esa tarde de 1972, donde Stallone aprendió que el mundo era más grande de lo que sus puños podían alcanzar. Rocky se estrenó en noviembre de 1976. El estudio la lanzó con poca publicidad y expectativas moderadas. Era una película pequeña sobre un boxeador perdedor, no tenía efectos especiales, no tenía grandes nombres en el reparto, tenía algo más raro y más difícil de fabricar, tenía alma. Las audiencias respondieron de una manera que nadie había anticipado. No iban a ver una película de boxeo, iban a ver a un hombre enfrentarse a sus propios límites. Iban a ver el momento en que alguien decide que prefiere descubrir hasta dónde puede llegar antes que nunca haber intentado llegar. Iban y salían del cine con esa energía particular, que solo genera la historia que te dice algo que ya sabías pero no habías podido nombrar todavía. Rocky ganó 3 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Stallone fue nominado como Mejor Actor y Mejor Guión Original. Se convirtió en el tercer ser humano en la historia en ser nominado en ambas categorías en la misma ceremonia. Antes que él solo lo habían logrado Orson Welles y Charles Chaplin. No estaba mal para alguien que 3 años antes no podía pagar el alquiler. No estaba mal para alguien que un gimnasio de Culver City no pudo tocar a un hombre de 64 kilos que no usaba guantes. Pero la historia que Hollywood contó sobre Rocky siempre fue incompleta. La narrativa oficial era limpia y reconfortante. Chico pobre, sueño grande, trabajo duro, triunfo merecido. Esa historia era verdad, pero era solo una parte de la verdad. La parte que se contaba menos era la del quiebre. Todo gran creador tiene un momento de quiebre antes de la obra maestra. Un momento en que la certeza colapsa y el ego muere, y de esa muerte surge algo que la certeza nunca habría permitido nacer. Para Stallone, ese momento fue el gimnasio de Culver City. Fue la tarde en que sus puños no encontraron nada. Fue el silencio del viaje de regreso a casa. Fue la línea escrita en el cuaderno sobre lo que se siente cuando el mundo es más grande de lo que pensabas. Sin ese quiebre, Rocky habría sido una historia diferente. Habría sido la historia de alguien que gana porque merece ganar. Una fantasía limpia y satisfactoria que se olvida en una semana. Pero Rocky no era eso. Rocky era la historia de alguien que pierde de la manera más digna posible, y que en esa derrota descubre algo sobre sí mismo que ninguna victoria le habría enseñado. Esa es la razón por la que 4 décadas después la gente todavía sube corriendo los escalones del Museo de Arte de Filadelfia con los brazos al cielo. No celebran una victoria, celebran el acto de seguir subiendo. Bruce Lee nunca vio Rocky. Murió 3 años antes del estreno, en ese julio de 1973 que dejó a una generación entera sin palabras. Pero hay algo poético en imaginar lo que habría pensado de la película. No de las escenas de pelea, que eran convencionales dentro del género, sino del arco emocional del protagonista. Lee había pasado su vida argumentando que el combate más importante era el interno, que derrotar a otro hombre no significaba nada si no habías encontrado la manera de derrotar tus propias limitaciones, que el sistema perfecto era el que no tenía sistema, que la libertad real venía de conocer las paredes de tu propio mundo y aprender a moverte más allá de ellas. Rocky Balboa, en la pantalla, hacía exactamente eso. No ganaba el campeonato. Aguantaba 15 rounds contra el mejor del mundo y terminaba de pie, ensangrentado, preguntando a gritos por Adrian, porque había descubierto que lo que más le importaba no era el cinturón sino la persona que lo vio convertirse en lo que era. Era una historia sobre los límites del propio sistema, sobre la diferencia entre pelear para ganar y pelear para descubrir. Era, en muchos sentidos, la misma lección que Bruce Lee le había dado a Stallone sin pronunciar una sola palabra de advertencia. Años después, Stallone hablaría en entrevistas sobre su entrenamiento, sobre Rocky, sobre los actores que lo inspiraron y los boxeadores que estudió. Mencionaría a Muhammad Ali, mencionaría a Joe Frazier. Hablaría de Chuck Wepner como la chispa que encendió el guión. Pero en las conversaciones más privadas, en las entrevistas donde el tiempo era largo y el entrevistador tenía paciencia, Stallone hablaría de Bruce Lee con un respeto particular. Un respeto que sonaba diferente al que tenía por los boxeadores, sonaba más parecido a la gratitud. A ese reconocimiento específico que se le tiene a la persona que te cambió sin saber que lo estaba haciendo. Diría que Lee era el atleta más completo que había conocido jamás, que su velocidad no era humana en el sentido convencional,
Que verlo moverse era entender que el cuerpo humano tenía capacidades que el entrenamiento convencional ni siquiera sabía que existían. Y en ese elogio estaba guardada, sin decirla del todo, la historia del gimnasio de Culver City, la historia de los guantes que no encontraron nada, del silencio en el carro de regreso, del cuaderno abierto a medianoche, de la pregunta que lo acompañó durante meses y que eventualmente se convirtió en una película que el mundo no pudo olvidar. Todo gran maestro enseña sin saber siempre que está enseñando. Todo gran alumno aprende sin saber siempre que está cambiando. Hay una pregunta que vale la pena hacer al final de esta historia. ¿Qué habría sido Sylvester Stallone sin esa tarde en Culver City? Probablemente habría escrito Rocky de todas formas. La historia de Chuck Wepner era suficiente chispa. El hambre era suficiente combustible. La voluntad de Stallone era por sí sola un motor que no necesitaba mucho más. Pero Rocky habría sido diferente. Habría sido la historia de un hombre que gana porque tiene agallas. Una celebración de la fuerza y la resistencia. Una película buena, quizás muy buena, pero construida sobre una certeza que el público habría reconocido como demasiado limpia para ser completamente real. Lo que Bruce Lee le regaló a Stallone esa tarde, sin proponérselo, fue la grieta, la apertura. El momento en que la certeza se rompe y deja entrar algo más honesto. Esa grieta era la que hacía que Rocky Balboa no fuera un superhéroe sino un hombre. Un hombre que duda, que siente el peso del límite, que sube al ring sabiendo que puede perder y sube de todas formas porque la alternativa, que es no subir, es la única derrota real. El golpe más poderoso que Stallone recibió en su vida no lo tumbó, no lo hizo sangrar, no lo dejó en la lona, fue un golpe que nunca lo tocó. Y eso, precisamente eso, fue lo que lo cambió para siempre.